Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Después de haber visto ya algunos conceptos de lo que hemos trabajado con respecto a límites, hoy vamos a trabajar con tres ejemplos, ¿sí? Vamos a calcular tres límites de identidades trigonométricas o de funciones trigonométricas en este caso, y todo en el marco de lo que es nuestro curso de Cálculo 1 para la Facultad de Ciencias, pero también esto es para ti si no perteneces a nuestro grupo. No importa, estamos aquí y comenzamos. Antes de ver nuestros ejemplos, lo primero que vamos a ver son dos teoremas. El teorema 1 lo que nos dice es que dada un término en los reales, ¿sí? Tal que para alguna función f que va de a en b, f de x es equivalente a c para toda x en a. Entonces se afirma que el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x es igual a c. Y el segundo teorema es, dada una función f de a tal que f tiene el límite en x0, entonces el límite del valor absoluto es igual a l. Y esto es cuando x se aproxima a x0. Las demostraciones para estos teoremas son de alguna manera no tan complejas, ¿sí? De hecho ya hicimos una demostración muy parecida en lo que es el trabajo de sucesiones. Entonces te voy a remitir a esa demostración y va a quedar de tarea para ti, ¿sí? También la demostración del primer teorema. Estos dos teoremas son básicos, son fundamentales y de alguna manera los vamos a usar en nuestros tres ejercicios a continuación. Comenzamos con ellos. Los tres límites que vamos a calcular son el límite del coseno de x cuando x se aproxima a 0 y esto es igual a 1. El límite cuando x se aproxima a 0 del seno de x entre x, tenemos que ver también que sea igual a 1. Y el límite del seno de x es igual a 0 cuando x se aproxima a 0. O sea, y aquí ya están dados los límites, ¿sí? No vamos a demostrar que estos límites convergen a esto, o más bien que estas funciones convergen a esto cuando x tiende a 0. No vamos a hacer eso, no vamos a demostrarlo. Lo que vamos a hacer es calcular los límites, ¿sí? Pero vamos a hacerlo de una manera en la que hagamos uso también de toda la herramienta que nos da la matemática, ¿no? Y esto más bien es para ejercitar y ver de dónde salen también o cómo se pueden justificar de otras formas los límites, ¿no? Es un ejercicio y vamos a iniciar con él. Para resolver nuestros límites que hemos propuesto, vamos a usar la circunferencia de radio 1, ¿sí? Y vamos a tomar el primer cuadrante del plano cartesiano de tal forma que quede así. Vamos a fijarnos en la circunferencia de radio 1, ¿sí? Y tomamos el primer cuadrante, ¿sí? Estos son las ejes de las x, las ejes de las y, y vamos a tomar una línea recta que corte, este sería L1, ¿sí? Entonces L1 va a cortar a la circunferencia en el punto A, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que ver también es que a partir de aquí podemos trazar otra línea recta que sea tangente al punto A sobre la circunferencia. Trazamos otra línea recta, esta vamos a llamarla L2, ¿sí? Y sobre L2 vamos a, en este punto vamos a llamar el punto B, este punto, el punto B, ¿sí? Déjenme quitar esto. El punto B va a estar colocado en el 1,0, ¿sí? Y a partir de aquí trazamos la tangente sobre el punto B. Entonces, el punto de intersección entre L1, bueno, este llamémosla L2, L3, perdón. L3
Y tenemos puntos de intersección, tenemos C, tenemos D y otras líneas que vamos a trazar es el segmento que va de A a B y vamos a trazar otra línea recta, ¿sí?, perpendicular al eje de las X, y a este punto lo vamos a llamar E. Este es el origen, ¿sí? Y bueno, ¿para qué tanto dibujo? Bueno, lo primero que tenemos que observar es lo siguiente. La distancia, la longitud que toma esto, ¿sí? Y la longitud que toma esto, este es el coseno de X, y esto lo podemos representar con el seno de X. Entonces el punto A, ¿sí?, va a ser equivalente al coseno de X, seno de X. ¿Sí? Eso es para empezar. Por otro lado, ya tenemos el punto B. Lo dimos como el valor 1,0. Por otro lado, tenemos la intersección entre L1 y L3, que nos da el punto C, y este va a estar definido ¿por quién? Por 1, la tangente de X, ¿sí? Dado que es la recta tangente que corta en el que toca a la circunferencia en el punto B, ¿sí?, el punto C va a tener esas coordenadas. Estos tres puntos son los que me interesan en particular, ¿sí? Y para ello vamos a desarrollar la siguiente estrategia. Algo que tenemos que observar en particular es el ángulo. Al ángulo lo voy a llamar X. ¿Qué va a ocurrir con esto? La longitud del arco, ¿sí?, la longitud del arco AB, ¿sí?, lo voy a denotar así, va a ser igual a X, ¿sí?, la tomo igual a X. Y por otro lado, puedo observar que para el intervalo para el segmento AB, ¿sí?, es menor, va a ser menor, o la longitud del segmento AB va a ser menor que X, ¿sí?, por construcción. Ahora, ¿qué otra cosa también podemos notar aquí? Podemos notar que la longitud del segmento AD más la longitud del segmento DB, ¿sí?, es decir, la longitud de AD más la longitud del segmento DB va a ser mayor que X, y por lógica va a ser mayor que la longitud de AB. Esto es solamente una representación. La distancia o la longitud entre lo que es el segmento o el punto A y el punto B lo podemos representar también como el valor absoluto de A menos B, o sea, el valor absoluto entre estos dos puntos, y esto es menor que X. Ahora, esto va a ser menor que la longitud entre los puntos A y D, A menos D, más la longitud que sería representada por D menos B. Entonces, esto de alguna manera lo establecemos en base a lo que tenemos geométricamente, ¿sí? Una vez que tenemos establecidos estos parámetros, ¿sí?, ¿qué más podemos extraer de aquí? Pausa el video y piensa un poco. ¿Ya te diste cuenta qué está pasando?
Bueno, lo primero que tienes que notar es que la distancia o este segmento, ¿sí?, es mayor que este otro. ¿Y por qué va a ser así? Porque este segmento, el segmento AB, es la hipotenusa del triángulo AEB. Es decir, como dado el triángulo AEB, ¿sí?, tenemos que el valor absoluto de A menos B es mayor que el valor absoluto de A menos C. ¿Sí? Eso nada más por construcción. ¿Sí? Dada la construcción que dimos, esto ocurre. Pero, ¿qué está pasando con el segmento, bueno, la longitud de A a E? Esto va a ser igual al seno de X. ¿Por qué? Porque es el valor que toma, ¿sí?, esta longitud. Dado que hemos establecido, lógicamente, que si la recta pasa por la recta L1 pasa por el punto A y el punto A es el punto de intersección entre la línea recta y la circunferencia, que llamémosla circunferencia C, garigoleada, ¿sí?, también nos podemos dar cuenta que X pertenece al intervalo abierto que va de 0 a pi medios. Eso es importante también que lo notes. ¿Sí? ¿Qué más podemos observar de lo que tenemos aquí? Ya hemos visto, estamos desglosando términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es acotar valores. Entonces, con acotar valores vamos a obtener los rangos que necesitamos para establecer los límites, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, ¿qué más podemos extraerle? Ya vimos esto. Ahora, ¿qué se te ocurre que podemos hacer con respecto a esto? ¿Sí? Pausa el video y observa el dibujo. Otra cosa que tienes que notar, ¿sí?, es fijarte en el triángulo A, C y D. ¿Sí? Observando, ¿sí?, el triángulo ACD que dimos, o que podemos ver. Podemos ver que el segmento AD es menor que el segmento CD. ¿Y esto es así siempre? Esto tiene que pasar en todo momento, porque la distancia pasa en todo momento porque este segmento es la hipotenusa de este triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Este ángulo es de 90 grados. ¿Cómo sabemos esto? Pues sabemos que la línea recta aquí, ¿sí?, L1, cuando corta en el punto A, pues lógicamente si tenemos la tangente L2 y pasa por el punto A, o sea, toca en el punto A la circunferencia, pues es obvio que por construcción, este triángulo es un triángulo rectángulo, por lo tanto, este segmento CD es la hipotenusa del triángulo ACD. ¿A dónde me lleva esto? ¿Sí? ¿Esto qué implica? Implica que CD, o sea, el segmento CD, o la distancia entre C y D, ¿sí?, sea mayor que AD. ¿Eso qué me va a implicar? Pues si me fijo en esto, ¿sí?, si me fijo en eso, puedo hacer lo siguiente. Yo sé que
a esto ya lo puedo sustituir por el seno de x, ¿sí? Porque yo sé que a menos c en valor absoluto es igual al seno de x y a menos b es mayor que el seno de x. Por lo tanto, tengo a menos b, entonces el seno de x es menor que x. Esto es menor que x, ¿sí? Pero esto es menor, ¿sí?, que el valor absoluto de a menos d, ¿sí?, más el valor absoluto de d menos b, ¿sí?, que son las distancias o las longitudes de los segmentos que se forman en AD y DB. Y esto es menor, ¿sí? Si sustituimos AD por CD, entonces el valor absoluto de CD, o C menos D, ¿sí?, más el valor absoluto de DB, ¿sí?, ¿quién es? Es mayor o igual, esta suma es mayor o igual que esto, ¿sí? Simplemente por esta desigualdad. Ahora, ¿qué es lo que podemos deducir a partir de aquí? Esta longitud, ¿sí?, que se expresa aquí, es decir, esta más esta me genera otra longitud, que sería la longitud que va del segmento C al segmento B, ¿sí? La suma de estas dos longitudes es la misma que C menos B, ¿sí? Y a todo esto, esto es la tangente, ¿sí? Toda esta longitud la puedo representar como la tangente en X. Entonces, si te das cuenta, estamos ya sacando términos trigonométricos, ¿sí? Por lo tanto, ¿esto cómo va a quedar? Esto me va a quedar como que el seno de X es menor que X y esto es menor que la tangente de X, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Eso es lo que vamos a ver en un momento. Ya que tenemos esta desigualdad, ¿sí?, nos vamos a fijar en particular en dos cosas. Uno, por separado en el seno de x, que es menor o igual a x, y por otro lado vamos a ver que x es menor que la tangente de x. Nos vamos a enfocar de momento en esto y vamos a ver, vamos a tomar el caso donde x pertenece al intervalo que va de 0 a pi medios, ¿sí?, o sea, en el lado positivo. ¿Y qué observamos aquí? Observamos que esto es mayor que 0 también, ¿sí? ¿A dónde vamos con todo esto? Lo primero que tenemos que desarrollar, por un lado, antes de continuar con esta desigualdad, ¿sí?, nos vamos a fijar en a menos b. Ya sabemos que a menos b es el seno de x, ¿sí? O bueno, a menos b es menor o es mayor que el seno de x. Eso ya lo vimos ahorita que discutimos esta parte aquí. Esto vamos a tomarlo como la raíz cuadrada de ¿quién? El punto A, ¿quién es? Es el coseno de x, coma, el seno de x. Entonces lo vamos a ver como el coseno de x menos 1, ¿sí? Primer término con el primer término, ya sabemos que a es igual al coseno seno de x, ¿sí? Entonces, la diferencia de estos dos podemos ver de esta forma, al cuadrado, más el seno de x menos 0, al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a desarrollar esto, ¿sí? Y como podemos observar, desarrollando este cuadrado, vamos a tener el coseno cuadrado de x más,
menos 2 veces el coseno de x, ¿sí? Coseno por seno, coseno de x por 1, pues me da 2 veces el coseno de x, menos o más 1, ¿sí? Más el seno cuadrado de x, ¿sí? Por esto. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Que el coseno cuadrado más el seno cuadrado me da 1, ¿sí? Porque estamos trabajando en la circunferencia unitaria. Y esto me va a quedar, entonces, como la raíz cuadrada de 2 veces menos 2 veces el coseno de x. ¿A dónde vamos con todo esto? Bueno, ya una vez desarrollado esto, ¿sí? Lo que sigue observar es lo siguiente. Para x mayor a 0 y menor a pi medios, ¿sí? Lo que vamos a observar en lo que sigue es que 2 veces menos el coseno, perdón, 2 veces menos 2, perdón, 2 veces menos 2 coseno de x es menor que x. ¿Por qué? Por la desigualdad que dimos. Ya habíamos visto que a menos b, es decir, esta distancia era menor que x, ¿sí? Entonces, esto me lleva a esto. Son equivalentes. Esto es equivalente a esto. Por lo tanto, lo sustituyo, ¿sí? Entonces tengo 2 veces menos 2 coseno de x menor que x. Entonces, ¿qué puedo yo sacar de aquí? Lo que yo puedo concluir, esto va a implicar, ¿sí?, que el coseno de x sea mayor que ¿quién? Sea mayor que x cuadrada, perdón, sería mayor que 1 menos x cuadrada sobre 2, ¿sí? Desarrollando la desigualdad, ¿sí?, para despejar el coseno de x. Entonces, ya tenemos 3 factores: el coseno, el seno y la tangente. Ahora, a partir de aquí, ¿qué podemos observar además? Si yo aplico el límite si yo aplico el límite cuando x se aproxima a 0 de 1 menos x cuadrada sobre 2, esto es igual a 1, ¿sí? Y esto nos va a llevar a la siguiente conclusión. Viendo esto, tenemos 3 desigualdades: el seno de x menor que x es menor que la tangente de x, y 1 menos x cuadrada sobre 2 es menor que el coseno de x. Vamos a trabajar primero esta desigualdad. ¿De qué forma? Vamos a multiplicar a esta desigualdad 1 entre x, es decir, multiplicamos 1 entre x a la desigualdad del seno de x menor que x. ¿Qué vamos a obtener de aquí? Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que el seno de x entre x es menor que 1, ¿sí? Y por otro lado, vamos a multiplicar a esta desigualdad. ¿Qué término? ¿Qué término se te ocurre para esta desigualdad? Pausa el video y continuamos. A esta desigualdad le vamos a multiplicar multiplicamos el coseno de x entre x, ¿sí? ¿A quién? Lo vamos a multiplicar a x menor que la tangente de x. ¿A dónde me va a llevar todo esto? Bueno, si multiplicamos eso,
este multiplicado a este término, me queda el coseno de x menor, ¿sí? No me altera la desigualdad porque estamos trabajando en el intervalo 0,2, perdón, 0, pi medios abierto, ¿sí? Y dado esto, sabemos que la tangente es igual al seno de x entre el coseno de x. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el seno de x, ¿sí? ¿Qué obtenemos a partir de aquí? Obtenemos lo siguiente. Obtenemos que, déjenme borrar esta desigualdad, ya sabemos esto, que vamos a, bueno, déjenme ponerlo por acá, sabemos que el coseno de x es menor que el seno de x por esto, ¿sí? Entonces déjenme borrarlo nada más para poner lo que sigue. Y a partir de todas estas desigualdades podemos concluir lo siguiente. Concluimos que 1 menos x cuadrada entre 2 es menor que el coseno de x. Y esto es menor que el seno de x entre x, ¿sí? ¿Y qué más? Sabemos también que esto es menor que 1, ¿sí? Entonces, teniendo todo esto, ya tenemos puesta la mesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado, si observamos y calculamos el límite, fijándonos solamente en este término y este término, calculando los límites cuando x tiende a 0, lo que vamos a tener es lo siguiente. El límite de esto ya sabemos que es 1 cuando x se aproxima a 0, entonces 1 es menor que el límite cuando x se aproxima a 0 de el coseno de x, y el límite de una constante es la constante misma, por lo tanto el límite de 1 cuando x se aproxima a 0 es 1. Entonces esto es menor que 1. Como está acotado por los dos lados por el mismo término, va a implicarse entonces que el límite cuando el coseno de x, más bien el límite del coseno de x cuando x se aproxima a 0 es igual a 1, ¿sí? Y del mismo modo vamos a concluir que el límite cuando x se aproxima a 0 del seno de x entre x es igual a 1, ¿sí? De ahí ya hemos optado por calcular los límites del coseno y del seno entre x. Ahora solo nos falta calcular el límite del seno de x. Algo que tengo que puntualizar nada más, esto es importante que lo sepan, ¿sí? Es que la desigualdad, tal como se presenta aquí, o sea, toda esta desigualdad completa, me faltó, por ahí creo que puse el coseno, no recuerdo bien, el coseno de x menor al seno de x. Esto, cuando lo puse, lógicamente si lo puse, esto es un error, ¿sí? Porque a lo que es menor es a esto, ¿sí? ¿De dónde salió? Pues simplemente cuando multiplicamos el coseno de x entre x al coseno, ¿sí? Más bien a la tangente, cuando lo multiplicamos a x y luego a la tangente de x, por un lado me va a quedar el coseno de x, ¿sí? Y por el otro lado me va a quedar el seno de x sobre x, ¿sí? Entonces, esta es la desigualdad correcta. Ahora, ¿qué otro factor es importante de esta desigualdad? Lo que tenemos que notar también es que cuando x está en el intervalo de menos pi medios a 0, esta desigualdad se conserva, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un valor par.
¿sí? Y se conserva positivo. Este es un valor que va a ser negativo, pero este también es negativo, por lo tanto negativo con negativo me da positivo, por lo tanto se conserva positivo también. Y este valor también se conserva positivo porque es x cuadrada, por lo tanto la desigualdad completa se conserva y x vamos a concluir que vale en el intervalo de menos pi medios a 0, unión de 0 a pi medios, ¿sí? X va a estar definido bueno, más bien las funciones que estamos dando aquí van a estar definidas en este intervalo, en estos dos intervalos, en la unión de estos dos. Es importante que lo tengas presente, ¿sí? Y lo que sigue en este momento es calcular el límite del seno de x. Ahora, ¿qué teníamos por ahí? Teníamos que el seno de x es menor que x, ¿sí? Pero si estamos evaluando el término en x dentro de menos pi medios a 0, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Van a cambiar los valores de la desigualdad, por lo tanto, me tomo esto de la siguiente forma. Esto lo sabemos, pero me tomo al 0 menor que igual al valor absoluto del seno de x, ¿sí? Y esto es menor, por lógica, cuando x está en valor absoluto también. Con esto garantizamos que la desigualdad se preserva, ¿sí? Sin importar qué valores tome x, y esto ya abarca x en el intervalo menos pi medios a 0, unión pi medios a 0, ¿sí? Dado esto, yo puedo aplicar el límite para todo el término y voy a concluir en este caso que el límite de esto es 0, ¿sí? Por lo tanto, el límite del valor absoluto del seno de x, cuando x se aproxima a 0, es igual a 0. Por lo tanto, dado el teorema, el segundo teorema que dimos al principio, esto implica que el límite, cuando el seno de x, perdón, el límite del seno de x es igual a 0 cuando x se aproxima a 0, ¿sí? De esta forma, podemos determinar los tres límites que nos propusimos al principio, ¿sí? Y todo fundamentado desde la circunferencia unitaria. Se pueden continuar con este argumento tomando todos los valores de la circunferencia unitaria, ¿sí? El razonamiento es análogo. Pero con esto es más que suficiente para que te des cuenta del potencial y de todas las herramientas con las cuales podemos contar para calcular límites, ¿sí? No solo nos podemos enfocar en sustituir una x cuando está evaluada en una función y ya con eso ya sabemos el valor del límite. A veces no tenemos la posibilidad porque se nos indefine, ¿sí? 0 entre 0 o cosas de estas, y lógicamente pues cuando tenemos estas circunstancias, ¿cómo podemos calcular un límite? Algunos me dirán, bueno, usas la regla del L'Hopital, sí, pero no hemos visto L'Hopital todavía. Entonces, si no tienes esa herramienta de momento, pues tienes que usar otras condiciones para calcular límites, ¿sí? Parece muy obvio, pero no lo es tanto. Digo, parece muy obvio sustituir los valores cuando tienes una función, pero no es del todo obvio cuando tienes límites que se te pueden complicar. Entonces tienes que darte cuenta cómo puedes usar tus herramientas para calcular límites, ¿sí? Este es solo un ejemplo. En el próximo video veremos más ejemplos. Hasta pronto.